Una vez más, amados hermanos, sean bienvenidos a la radio cristomifortaleza.com con el espacio Buscando a Jesús. Le doy infinitas gracias a nuestro Dios por este gran privilegio que me está dando en este momento de poder estar una vez más, un miércoles más con cada uno de ustedes para poder que usted y yo podamos analizar, podemos comprender y podemos reflexionar en qué punto es que nosotros estamos fallando, en qué punto nosotros no estamos haciendo las cosas de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Y vamos a ir, hermanos, con este pensamiento. Quizás hemos escuchado en nuestro diario vivir a muchas personas, a muchos hermanos, a muchos amigos, a muchos familiares que se sienten tristes, que se sienten solos, que se sienten afligidos, que se sienten que no tiene sentido sus vidas. Y quizás han pensado hasta quitarse la vida. Quizás esa tristeza que tienen es porque han cometido faltas delante de la ley terrenal y aún más delante de la ley espiritual de Dios. Y recordemos que ya sea aquí en la tierra, ya sea que allá en aquel día final, pues un día tenemos que dar cuenta por todo lo que hayamos cometido, tanto aquí en la tierra como allá en aquel día final. Y quizás esa es la razón por la cual que muchos seres humanos, muchos hermanos y hermanas se sienten quizás tristes, se sienten con tribulaciones, se sienten desesperados, se sienten con el agua hasta el cuello. Hermanos y amigos, quiero compartir este tema con cada uno de ustedes, que se titula de la siguiente manera: tristeza piadosa, según la voluntad de Dios, o tristeza mundana. Yo quiero que usted, a través que vayamos disertando este mensaje y dando ciertos pasajes bíblicos, que usted tome un papel, una libreta, un lápiz, un lapicero, qué sé yo, algo con que apuntar para que usted anote, para que usted pueda meditar también, para que usted pueda estudiar. Recuerde que hay estudios en grupo y hay estudios personales. Y quiero que vayamos, amados hermanos, lo que nos dice la palabra de Dios allá en Segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 7. Encontramos que lo que dice el apóstol Pablo por medio de la inspiración del Espíritu Santo, por medio del gran poder de Dios. ¿Cuál es la tristeza que agrada a Dios y cuál es la tristeza que no agrada a Dios? Dice allá la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 7 en el verso 10. Dice así: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce la muerte. El pecado. Y vamos a hablar del pecado, más que de otra cosa, porque eso es lo que es desagradable delante de los ojos de Dios, delante del Hijo de Dios. No hay otra cosa más horrenda que aborrezca el Hijo de Dios, que es aquella persona y aquel hermano que todo el tiempo se la vive en pecado y luego quiere santificarse, pero no hace un cambio de vida. El pecado produce tristeza.
tal como lo vemos allá en el Antiguo Testamento, en Salmos capítulo 38. Note lo que dice ahí la palabra de Dios en Salmos capítulo 38, en el verso 4. Note lo que dice ahí la palabra de Dios. Verso 4. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Como carga pesada se ha agravado sobre mí. Otro pasaje que encontramos muy importante y que debemos de ponerlo nosotros a meditar, a reflexionar, como lo dice Salmos capítulo 40, note en el verso 12. Salmos capítulo 40 en el verso 12. Porque me han rodeado los males sin número, me han alcanzado mis maldades, y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más los cabellos de mi cabeza, y mi corazón me falla. En esto, amados hermanos, debemos de pensar. Usted, amigo que me escucha, hoy es el momento de reflexionar para poder que usted, a través de la palabra de nuestro Dios, pueda reconocer que lo que usted está haciendo no es agradable delante de los ojos de Dios. Vamos a ver el primer punto en este tema. Vamos a ver el primero, la tristeza mundana. Me gustaría enfocar qué es lo que usted piensa acerca de la tristeza mundana. El pecado, amados hermanos y amigos, causa y produce tristeza en todos los seres humanos sobre la faz de la tierra. Pero lamentablemente para la mayoría de los hombres produce tristeza que solamente lleva a la tristeza y a la muerte. Esto podemos decir que es perdición. Es la perdición. El ser humano, si muere sin Cristo, está perdido. Se perdió. Y eso es lo que debemos de nosotros reflexionar. ¿Por qué estoy aquí en esta tierra? ¿Qué es lo que me espera cuando yo parta de este mundo? ¿Qué es lo que yo voy a recibir cuando yo deje de existir en esta tierra? Quizás a muchas personas en el mundo, quizás muchos hermanos también en el mundo, han sentido ciertas tristezas. Pero hoy queremos ver la tristeza que produce Dios y la tristeza que produce el mundo. La causa de la tristeza mundana, porque el pecado es una transgresión a la ley. Así lo dice, hermanos, la palabra de Dios. Honestamente no lo digo yo, así lo dice. En el Nuevo Testamento allá encontramos en Primera de Juan. Note lo que dice ahí la palabra de Dios. Primera de Juan capítulo 3. Y vamos a leer el verso 4, lo que dice ahí. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Y qué es lo que se debe hacer con aquella persona que todo el tiempo vive violando la ley terrenal? Nomás quiero que noten esto, amados hermanos y amigos, que se le debe de hacer a aquella persona que todo el tiempo vive violando la ley terrenal. Vamos a ponerlo primero por la ley terrenal. Imagínense, amado hermano y amigo, que vamos por la carretera y la carretera anuncia en sus rótulos o sign o letreros de aviso que el límite para correr es a 55 kilómetros por hora o a 55 millas por hora. Y viene usted
por llegar más rápido, usted va corriendo 70 o 75 kilómetros o millas por hora. Piense por un momento qué es lo que usted está haciendo en ese instante. En primer lugar, debemos de notar que usted está violando la ley terrenal. Usted está violando lo estipulado por la ley. Porque el límite dice 55 y usted va sobre el límite. Entonces, ¿qué es lo que merece? ¿Qué pago merece una persona que va violando esa ley? La respuesta a esto es que merece castigo. Merece un castigo donde tiene que pagarlo por ser irresponsable a lo que es a la ley terrenal. Ahora bien, ahora vámonos a la vida espiritual. Si esto es que todo el tiempo el ser humano va a seguir cometiendo pecado, no hay pecado pequeño ni pecado grande, todo es igual delante de los ojos de Dios. ¿Qué es lo que el ser humano se merece? A pasar todo el tiempo violando la ley de Dios. La respuesta es que también merece un castigo. Y tarde o temprano, le guste o no le guste, se va a enfrentar a ese tribunal de justicia que es Cristo Jesús. Muchos se preguntarán y muchos han dicho que si Dios es bueno no es posible que mande a la gente al infierno. Pero su palabra, que es inspirada por Él, dice todo lo contrario. Dios es bueno, no tengo ninguna duda de eso. Porque hasta este momento ha salido el sol, nos ha dado de comer, nos ha dado salud, nos ha dado todo y cuanto tenemos. Porque su palabra dice que Él hace salir el sol y la luz y nos alimenta tanto a buenos como a malos. Pero cuando el Hijo de Dios se haga presente, ya no va a venir con ese son que Él se caracteriza. Hasta este momento, mientras usted tenga vida, usted tiene una gran oportunidad. Pero cuando usted o nosotros, si no hemos hecho las cosas buenas delante de los ojos de Dios y no morimos en Cristo, tristemente nos espera el juego final y por la eternidad. Por eso hoy que tenemos la vida es el momento de tomar las cosas en serio, de tomar las cosas de Dios y meditar, porque Él mandó a su Hijo a morir por usted y por mí. No lo mandó porque era el único hijo que tenía. Era el único y lo mandó con un propósito de salvar a su creación, de salvar a aquel que de verdad quiere seguir el consejo de Dios. El que no quiere seguir el consejo de Dios, en aquel día final va a ser triste. Fue descubierto y esto causó problemas. Cuando el pecado, hermanos, es descubierto, a cualquier persona sobre la faz de la tierra le causa problemas, porque lo han descubierto. Imagínense, si esto nos causa problemas aquí en la tierra, ¿cuánto más problemas nos traerá cuando estemos frente a ese tribunal de Cristo? Van a haber consecuencias graves, porque no vamos a tener ninguna excusa de decir: nadie me dijo, nadie me lo advirtió, nadie me aconsejó acerca de este camino. Muy bien lo dijo el rey Salomón: hay camino que al hombre le parece derecho,
pero su final es camino de muerte. Quizás por estar joven queremos darnos la vida de vivirla muy cómoda. Quizás pensamos que nunca vamos a ser condenados, pero la conciencia quizás a veces no nos deja tranquilo y por eso es que nos sentimos tristes. Pero me gustaría que esa tristeza fuera la tristeza que según Dios da el arrepentimiento genuino y poder obedecer el mensaje de salvación. Aquel que comete infracciones tiene que pagar por ello. Cuando se le anuncia a las personas la palabra de Dios, no les gusta, les da tristeza. ¿Y saben por qué les da tristeza? Porque no quieren dejar el mundo, quieren seguir envueltos en esa lodacera, quieren seguir envueltos oliendo mal. Un día vamos a ser condenados. Si es que no nos hemos portado bien, vamos a ser condenados. Porque Dios es justo para los justos e injusto para los injustos. Cuando les hablamos de la palabra de Dios, les da vergüenza. Pero no se han puesto a pensar que en aquel día final habrá un castigo, habrá una multa, habrá una cárcel y hay que pagar. Aquí en la tierra nadie se va sin pagar. Hay que pagar por lo que hemos hecho. Lo que produce tristeza por el pecado provoca pesar y resentimiento ante esas consecuencias. Tantas consecuencias de la vida. Y noten lo que muchas gentes o muchas personas sobre la faz de la tierra se sienten tristes a veces por los vicios, que es la causa de su tristeza. El fumar puede producir el cáncer de los pulmones. La tomada puede destruir el hígado. El exceso de comer puede producir alta presión de sangre y la diabetes. Tal tristeza no evita la repetición de las prácticas que la produce. Hermanos y amigos, lamentablemente, por más que cause daño y tristeza, muchos siguen con sus malos hábitos y crímenes, siempre esforzándose para evitar las consecuencias negativas. Hay grandes ejemplos en la Biblia, de principio a fin. El segundo punto que estaremos tocando hoy en esta hermosa tarde, ejemplos de la tristeza mundana. Yo sé que muchas veces usted ha leído estos pasajes que encontramos de la gran historia de Caín, lo que pasó con su hermano Abel. Allá en Génesis capítulo 4. Génesis es el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 4. Lo digo por si usted no lo sabe, porque a veces decimos, amados hermanos, que vayamos a tal libro y lo andamos buscando y mencionamos en el Antiguo Testamento y andamos buscando en el Nuevo. Andamos perdidos como la Llorona. Y es porque no hemos crecido espiritualmente hablando. Mire lo que dice ahí la palabra de Dios en Génesis capítulo 4, en el verso 8, dice así: Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Qué fue lo que hizo Caín ahí? La Biblia no lo relata qué fue lo que sintió él, pero hemos pensado que por lo que hizo Caín le produjo una tristeza. Porque si vamos a leer la palabra de Dios allá en Génesis capítulo 4, y vamos a leer en el verso 12 y 14, note lo que dice ahí la palabra de Dios. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar fuerza errante. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová:
Grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Aquí podemos ver lo que sintió Caín. Que sí, de verdaderamente Caín sintió tristeza, pero una tristeza mundana. No era una tristeza según lo que dice la palabra de Dios. Porque si él se hubiera sentido triste según Dios, él se hubiera arrepentido delante de Dios lo que hizo con su hermano Abel. Y es así, amados hermanos, que muchos seres humanos sobre la faz de la tierra cometen crímenes, cometen diferentes formas de pecado y no se arrepienten, sino que siguen tristes, pero esa tristeza les corcome el alma, pero hasta ahí nada más. Con sentirse triste, la tristeza no nos va a salvar, porque si la tristeza nos salvara, se hubiera perdonado a Caín. Aquí podemos ver que describe la gran consecuencia de su pecado y su tristeza mundana que tenía. Dios lo desechó. Ya no quería tener más comunión con él. Y le dice, miren, en el pasaje 14 le dice, y me echarás de tu presencia. Me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Ya lo tenía, cuando él cometió ese gran error, matar a su hermano, a él se le vino a la mente lo que le iba a suceder. Que cualquiera que lo encontraren, lo iba a hacer pedazos, lo iba a matar. El ejemplo que tenemos con Esaú, otro gran ejemplo. Note lo que dice allá la palabra de Dios. Esto queda ya en Hebreos, el autor de los Hebreos en el Nuevo Testamento, en el capítulo 12. Note lo que dice ahí la palabra de Dios, hermanos. Capítulo 12 del verso 16 al 17. Dice así: porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque procuró con lágrimas. Imagínense. No sea que haya Imaginémonos lo que encontramos ahí. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Imagínense lo que hizo Esaú. Vendió todo lo original por comida. Y si leemos el verso 17, note lo que dice: porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. No hubo oportunidad para el arrepentimiento de su padre Isaac. Seguramente el error de este hombre produjo una gran tristeza dentro de su corazón, muy amarga. Algunos hermanos en hebreo estaban vendiendo su primogenitura y volviendo a la religión mosaica, y sintiendo siempre existe el peligro entre humanos ahora de vender su primogenitura para cosas mundanas. Tenemos el ejemplo también de Judas.
allá en Mateo capítulo 27. Note lo que dice ahí la palabra de Dios. Judas se puso triste, pero la tristeza que él sintió no lo llevó al arrepentimiento. De nada le sirvió estar triste, porque no fue una tristeza que le causó arrepentimiento. La tristeza que según Dios sí causa un arrepentimiento y podemos obedecer el Evangelio de verdad, la palabra de Dios. Note lo que dice ya Mateo capítulo 27, en el verso 3 al 4, dice así la palabra de Dios. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Imagínense, hermanos, sobraba tristeza, pero no era una tristeza piadosa, sino una tristeza mundana. Y esa tristeza lo llevó a la muerte. Porque no fue un arrepentimiento que le salió profundo del corazón, sino que solo se arrepintió delante de los hombres, pero no se arrepintió delante de Dios el Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. También tenemos la historia y la gran enseñanza del rico y Lázaro. El rico, que no era rico para con Dios. Mire lo que dice allá la palabra de Dios en Lucas capítulo 16. Lucas está entre los evangelios. Lucas capítulo 16, en el verso 23 al 24 dice la palabra de Dios así. Note lo que dice ahí. Y el Hades alzó sus ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y alzó en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas de fuego. Imagínense. Hasta este momento está atormentado, porque todavía el día final para él y para todos los que ya murieron y para los que estamos vivos, todavía no ha llegado el final. Él se dio la gran vida en la tierra. Dice que hacía banquetes con esplendidez, gozaba, mataba animales para comer, ya sea ganado, ya sea corderos, ya sea ovejas, cabritos, y hacía aquellos grandes banquetes. Pero más, este hombre que se sentaba, que se llegaba a la orilla de su casa, todo enfermo, nunca tuvo misericordia de él. Y después le gritaba que mojara su dedo porque está atormentado en esa llama de fuego. Hermanos y amigos, es muy importante observar que este texto es una gran historia y no parábola como las parábolas. Las parábolas nunca dan nombres. Quiero que entendamos esto, amados hermanos. Las parábolas nunca dan nombre de las personas mencionadas. Y este texto sí lo hace. Habla de un hombre llamado Lázaro, que al morir fue al paraíso llamado seno de Abraham por los judíos.
Otra cosa que podemos ver y que debemos de meditar y ponerla en práctica, no solo meditar, la meditación hay que llevarla a la práctica. Y es muy importante, es que el tormento del hombre infiel comenzó cuando murió. Tanta gente pone, cuando se muere, que descanse en paz, en los epitafios de las tumbas. Pero según este texto, los que mueren sin obedecer el evangelio de Jesucristo no descansan en paz, sino que son atormentados en llama de fuego. Esta es la triste y más aguda realidad. Como Jesús dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo capítulo 22, en el verso 13, note lo que dice ahí la palabra de Dios. Vamos a Mateo una vez más. Vamos a leer todo el pasaje, note lo que dice ahí. Mateo capítulo 22, en el verso 13, dice así. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de los pies. Perdón hermanos, es Mateo 22, 13. Dice. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. En el mundo que vivimos debemos de tener mucha diligencia. No vaya a ser que estemos dentro del montón, pero de ese montón seremos pocos los escogidos. Las 5 vírgenes insensatas que encontramos en la parábola de las 10 vírgenes. 5 eran prudentes y las otras 5 eran insensatas. Si usted nunca la ha leído, yo le animo que la lea y que medite. Note lo que dice ahí. Vamos a leer ahí está adelantito en Mateo capítulo 25. En el verso 1 en adelante dice así la palabra de Dios. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no os falte a nosotras y a vosotras, id bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Palabra de Dios. Y el 13 dice, velad, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Notemos, amados hermanos, que la palabra de Dios, cuando sentimos una tristeza según Dios, nos da el arrepentimiento para poder obedecer el mensaje de salvación. El ejemplo de la tristeza piadosa según la voluntad de Dios. Hermanos, de José, lo que encontramos allá en Génesis capítulo 42, es que, hermanos, hay grandes enseñanzas en la palabra de Dios que con un poco de estudio podemos entender qué es lo que Dios está pidiendo de usted y de mí. Mire lo que dice allí en el verso 21 del capítulo 42. Dice así la palabra de Dios.
Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. La palabra angustia significa y es lo mismo de tristeza, pero no, de estos hermanos de José no fue una tristeza que conmoviera su corazón. Esa angustia fue una angustia nada más, una angustia que sintieron, pero no sintieron el deseo de perdonar. En este texto, hermanos, indica que su conciencia les molestaba. Parece obvio que hubo cambios en ellos. Dijeron: somos hombres honrados. Génesis 42:11, nota lo que dice ahí. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Aquí podemos ver la tristeza piadosa. Se ve claramente en Judá, cuando se ofreció a sí mismo como esclavo de José, para que dejara que Benjamín volviera a su padre. Génesis capítulo 44, en el verso 32 al 34, note lo que dice ahí. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo: si no te lo devuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. ¿Por qué? ¿Cómo volveré yo a mi padre si el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Palabra de Dios. Sobre todo, hermanos, recordemos que estos hombres llegaron a ser las cabezas de las 12 tribus de Israel, el pueblo escogido de Dios. Eso fue lo que llegaron a ser estos hombres, porque sintieron una tristeza según la voluntad de Dios. Note lo que dice allá el salmista David en Salmo 51. Salmo 51, amados hermanos, note lo que dice allí en la palabra de Dios. Vemos que el rey David también hizo muchas cosas que lo llevó al arrepentimiento, pero un arrepentimiento, una tristeza según la voluntad de Dios. Salmo 51 dice: lo que David clamaba, lo que David pedía, note lo que dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo conozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sean reconocidos justo en tu palabra, y teniendo por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hermanos, el salmista pedía a gran voz, de rodillas, clamaba a Dios
que lo purificara, que le perdonara, porque sus rebeliones lo estaban atormentando. Y esa es la razón por la cual que hoy en esta tarde yo te animo, amado hermano y amigo, que también Dios hasta este momento está viendo todo lo que tú estás haciendo, y Dios quiere limpiarte, Dios quiere lavarte, Dios quiere purificarte a través de su Hijo, siendo bautizados para el perdón de pecados. Lo que encontramos en Pedro también no fue nada fácil. Pedro se entristeció, Pedro lloró amargamente. Note lo que dice allá la palabra de Dios en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26 en el verso 75 dice así la palabra de Dios. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Cuántas veces hemos hecho cosas que son deshonestas delante de los ojos de Dios? Pero Dios siempre está ahí. Dios está ahí en el mismo lugar, esperando por usted y por mí. Esperando que nos arrepintamos, esperando que sintamos esa tristeza según su voluntad y no según la voluntad del hombre. Es cierto que negó a Jesús 3 veces, pero lloró amargamente y llevó mucho buen fruto del arrepentimiento, comenzando el día de Pentecostés. ¿Saben lo que hizo el apóstol Pedro? Cuando predicó junto con los 11 en el primer sermón del Evangelio, en toda su plenitud. Si usted nunca ha leído ese pasaje, dice que ese mensaje pudo compungir a 3,000 corazones. La palabra compungir significa o quiere decir sentir dolor. Y la predicación del apóstol Pedro en ese entonces, en Pentecostés, hizo que 3,000 personas llegaran al arrepentimiento, que sintieran tristeza para que se arrepintieran y llegaron a los pies del Señor por medio de ser bautizados. Tenemos también la gran enseñanza del Hijo Pródigo. En Lucas capítulo 15, note lo que dice ahí la palabra de Dios. Lucas capítulo 15. Es que, hermanos y amigos, Dios siempre va a estar en ese lugar. Los que no estamos en ese lugar apropiado, quizás son todos los seres humanos. El 99.5% del ser humano sigue la corriente del mundo, y el medio punto por ciento somos los que seguimos la voluntad de Dios. Mire lo que dice allí en Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo 15, en el verso 17 hasta el 21, dice allí la palabra de Dios. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Volvió a casa. Volvió arrepentido. Se puso triste porque él pensó que en la casa de su padre había muchas cosas que comer. Este hombre era rico, tenía muchos bienes. Y entonces él pidió lo que le correspondía. Se fue, lo gastó todo. Cuando ya no tuvo nada, se acordó que en la casa de su padre había mucho que comer. Y él a un lado con los marranos comiendo, y se puso triste al ver que no tenía nada. Pero se arrepintió porque él dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser tu hijo. Podemos ver lo que encontramos allí mismo, hermanos,
los 3,000 hombres de Hechos 2:37 al 41. Dice la palabra de Dios, al oír esto, dice, vamos a leerlo ahí, Hechos 2:38, para que podamos entender que la palabra de Dios puede compungir, puede cambiar de mente y corazón a todos los seres humanos sobre la faz de la tierra. Solo falta que nosotros pongamos de vuestra voluntad y nos arrodillemos delante del Padre Celestial para poder ser justificados en aquel día final. De lo contrario, una gran horrenda expiación los toca. Dice así la palabra de Dios, amados hermanos, en Hechos 2:38, del 37 al 41. Dice así: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Eso es lo que Dios desea de cada uno de los seres humanos sobre la faz de la tierra. Un arrepentimiento, una tristeza que nos lleve al arrepentimiento. El apóstol Pablo, vemos allá a los Corintios en el capítulo 7, en el verso 10 y 11. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque ahí estoy mismo de que hayáis sido constrictados según Dios, que solicitud produjo en vosotros, que confesa, que indignación, que temor, que ardiente afecto, que celo, y que vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Imagínense, hermanos, necesitamos nosotros que ya somos parte del pueblo de Dios, necesitamos estar a cuenta con Dios a cada momento, y necesitamos llevar fruto, necesitamos llevar el mensaje de salvación a diferentes lugares. Quizás por muchas cosas que no tengamos en nuestras manos, no podemos ir a todos los sitios del mundo, pero hay medios que Dios ha puesto para que podamos predicar el mensaje de salvación. Tenemos la tecnología, tenemos la literatura, tenemos la radio, tenemos los folletos que imprimimos para poder anunciar el mensaje de salvación. Así usted, mi estimado hermano y hermana, en aquel día final no tendrá excusa que no hizo su parte. Dios ya hizo su parte. Ahora usted y yo necesitamos hacer vuestra parte. Y aquel que es inconverso todavía, usted, mi estimado amigo que me está escuchando, usted necesita también doblegar rodilla, llegar arrepentido, llegar triste y arrepentido delante de la presencia de Dios. No quiero cerrar esta sección en esta tarde. El arrepentimiento tiene que hacer un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio de entendimiento, un deseo de voluntad, un deseo de conciencia. Tener tristeza según Dios no es arrepentimiento, sino que produce arrepentimiento para la salvación. La tristeza mundana causa por el pecado produce el arrepentimiento más amargo
que quizás ni las hierbas amargas que comían aquellos hombres en aquel tiempo se compara a esto. Sin lugar a duda, amados hermanos, los que son atormentados en llama de fuego, como el hombre de Lucas 6, 16, 23 al 24, hasta este momento están gritando: oh, si yo hubiera obedecido el Evangelio. Así estarán gritando: si yo hubiera obedecido el Evangelio. Por eso hoy en esta hermosa tarde, dice la palabra de Dios allá en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, amados hermanos, y con esto yo estoy casi terminando este mensaje hoy en esta hermosa tarde. Mateo capítulo 10, en el verso 32 al 33 dice la palabra de Dios así: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Quisiera darme cuenta cuántos Pedros hay sobre la faz de la tierra que se quieren poner tristes y quieren llorar amargamente y quieren ensalzar el nombre de nuestro Dios. Debemos confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Dice Lucas capítulo 3, en el verso 3 al 5, dice que debemos de arrepentirnos, porque si no, nuestros pecados moriremos. Dice la palabra de Dios allá en Juan capítulo 16, capítulo 14, en el verso 6, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Apocalipsis capítulo 2, en el verso 10, dice la palabra de Dios: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Y por último, hermanos, y el mensaje suyo, segunda de Timoteo capítulo 15, dice la palabra de Dios: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero del que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Santiago capítulo 5, en el verso 16, dice la palabra de Dios: confesad vuestras ofensas los unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Mi estimado hermano y amigo, primeramente, mis hermanos, si usted se ha dado cuenta que no está viviendo una vida agradable delante de los ojos de Dios y siente que necesita la oración de los fieles para ser restaurado, hoy es el momento de hacerlo, porque recuerde, hoy estamos aquí, más tarde o mañana no sabremos dónde estamos. Será demasiado tarde. Mi estimado amigo, usted que me está escuchando hoy en esta hermosa tarde, si usted quiere ser añadido a la iglesia del Señor por medio de ser bautizado, para que el Hijo de Dios le borre todos sus pecados, así como David le clamaba a Dios que le lavara, que le purificara, así también el Hijo de Dios está más que preparado, más que dispuesto a poderle ayudar, a poderle lavar. Pero ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podremos ayudarle? Solamente si sabemos su necesidad. Y la mejor manera de hacerlo es que usted nos escriba. Ahí está la caja del chat de oración. Usted puede poner su comentario. Usted puede dirigirse a cada predicador de diferente espacio y poderle decir: aquí estoy, he venido arrepentido. ¿Cuál será? Solo usted la sabe. Gracias, amados hermanos y amigos, por su atención, por su presencia a la radio cristomifortaleza.com, donde quiera que esté, que la mano de Dios siempre esté con ustedes. Vamos a despedirnos en oración.